emprendimiento A de mi vida, porque la psicología es el B, ponele. Ajá. Pero lo primero que hicimos allá en el 99 con mi esposa fue, luego de casarnos, fue poner este emprendimiento y muy contentos. Ahora, esto de somos un patrimonio me hizo acordar tengo una amiga muy querida, Miriam, que dice que ella se dio cuenta que estaba mayor cuando en los nombres de las calles ella conoció a la persona. Claro. Ahí te quieres morir. Decís, ay, claro, te querías morir. Ella dice, ay, me di cuenta que estaba mayor cuando veo el nombre de una calle de una persona que yo conocí en vida, ¿sí, no? Y esto pero es verdad, son 23 años de un emprendimiento y claro, en nuestro medio y todo eso es importante, porque muchísimo. En realidad las empresas, la media de vida es bastante menor, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y la farmacia tiene eso particular, ¿no, Roberto? Obviamente uno tiene confianza en el almacenero y todo, pero uno va al farmacéutico y ya pensamos que es medio médico, ¿no? Ya le preguntamos absolutamente por todo, ¿o claro. no? Eso pasa con un perfil particular de farmacia, que es la farmacia comunitaria. No pasa con todas las farmacias, no quiero hablar de otros, pero en realidad pasa con las farmacias comunitarias, como las farmacias más de barrio, las farmacias que están que son pequeñas y medianas empresas. Sí. Lo mismo también a veces puede suceder con otros comercios que también tienen una asociación como la veterinaria de barrio, es decir, esas cuestiones en donde el conocimiento interpersonal también hace una diferencia en cuanto a la atención y no son meros despachos de medicamentos y sustancias, sino que también el valor del asesoramiento es un valor que muchas veces es el valor que hace la diferencia entre que algo funcione y no funcione. Muchas veces nos pasa de reorientar la receta del médico, reorientar la indicación porque no estaba bien dada o no estaba adaptada a la persona, ¿no? Es decir, o contraindicada en muchos casos. Eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Y eso es un valor que se tiene cuando hay un conocimiento del otro, ¿no? Ahí hay un trato que no es meramente el despacho, sino que también tiene que ver con la formación de una relación cliente-farmacia que nosotros nos gustó cultivar desde el inicio. Sin lugar a dudas, porque ambos somos psicólogos, entonces tenía que ver con eso, ¿no? Claro, es una manera de volcarlo también. Ahora, Roberto, en 23 años... Por ejemplo, ¿te habrá pasado que a una nena que la conocías que venía con la mamá, después le terminaste vendiendo, no sé, o medicamentos para el hijo, o a ese bebé que lo viste nacer, después le terminaste vendiendo, por ejemplo, preservativos? Te vino a comprar preservativos. Qué curioso, ¿no? Me imagino la vergüenza, sí, la pobre, le debe dar un poco de vergüenza, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Yo prefiero todavía que se cuide. Tengo que mandarle besos a Hilary, a Jacqueline, a Magela, a Viviana, que son nuestras colaboradoras actuales, a nuestra contadora Raquel, a nuestro químico Bernardo, porque claro, a veces la cara es la cara bonita que está en el mostrador, pero detrás de la cara bonita hay muchas otras personas ayudando en este trabajo. Y bueno, es muy importante eso, agradecer a nuestros colaboradores que sin ellos no hubiéramos podido. Jacqueline, por ejemplo, está desde que abrimos, ¿no? La encontramos acá prácticamente. viene con el local, vino con el local. Sí, digamos. Vino con el local, sí, sacamos un ladrillo y apareció ella. Le mandamos un beso enorme a todo el equipo y las felicitaciones y que sea por muchos años más, Roberto. Bueno, así esperamos porque tenemos todavía hijos que criar. Y gastan cada vez más estos adolescentes. Ay, sí, no, ni hablar. Pero sí, espero que sí, cómo no. Bueno, Roberto, hablemos de este tema que me imagino, sé, además que por tu vocación te desvela, te genera mucho estudio permanentemente y tratar de volcar contenidos y herramientas a la ciudadanía que cada vez parecería, no sé si vos tenés la misma visión, que se interesa más y que empieza a ser un poco menos tabú esto de la salud mental. Ayer se conmemoró el Día de la Salud Mental, mucho se dice, mucho se habla, pero... ¿Qué dirías vos en este momento en el que estamos los uruguayos, sobre todo en el asunto de la salud mental?
Bueno, como vos decías, el 10 de octubre, desde hace ya unos años, a partir de una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Ajá. declaró el 10 de octubre como una fecha para la promoción, la recordación de la salud mental. Y a mí me parece, y lo hemos hablado con varios colegas, que el tema de la pandemia, de cierto modo, una de las cosas positivas, si se puede decir que dejó cosas positivas, fue este tema de la valorización de la salud mental como un activo que cuando se pierde o se afecta, se altera todo el resto de la salud. Y acá tengo que hacer una distinción importante porque tenemos que entender que la salud en realidad es una sola, ¿no? La salud, como bien dice la OMS, también es una sola. Tenemos distintas facetas y la división de salud mental y el resto en realidad no le ha hecho muy bien a la salud mental propiamente, porque nosotros cuando vamos a recibir atención médica vamos todos, ¿no? Va nuestra mente, va nuestro cuerpo, va todo, no hay una separación. En cambio, muchas veces el profesional que nos atiende como por separado las cosas y eso no nos ayuda o a veces no atenta contra los resultados del procedimiento. No, una persona, por más que vaya a ser intervenida de una pierna, que es lo más orgánico que vos quieras, pero si está muy ansiosa, eso tiene un estado mental que también requiere una atención, además de lo de la pierna. Si atendemos solo una parte, no estamos haciendo una atención integral de salud. A eso es lo que apunta esto de una sola salud, básicamente, ¿no? Que también involucra la dimensión de lo ambiental, que también tuvo mucho que ver en lo de la pandemia aparentemente, y también, por ejemplo, me parece muy importante lo de lo financiero, la salud financiera de las personas, la salud de la platita, digamos, cómo nos arreglamos con nuestro presupuesto, si nos alcanza, nos sobra, nos endeudamos, etcétera, también hace a una dimensión de la salud y del bienestar. Y nosotros podemos verlo claramente cuánto se afecta a la salud de las personas cuando tienen preocupaciones de ese estilo, de tipo económico, ¿no? O sea que también es una dimensión de la salud que a veces no abordamos y que tiene muchas veces que ser abordada para tener un bienestar adecuado. En particular con el tema de la salud mental, a mí me parece que, como bien vos decís, Ceci, ha habido una valoración creciente, ¿no? Vos lo ves así también. Sí, se percibe que la gente habla un poquito más abiertamente de la salud mental y la empieza a considerar. Antes la verdad que no se hablaba, era como que, bueno, tengo problemas y es lógico, no había una atención hacia eso, por lo menos es la impresión que yo tengo. Sí, yo creo que sí, tal cual, como vos decís, yo coincido, hay una mayor valoración, lo cual no implica que nos crucemos de brazos, todo lo contrario, sino de que hay mucho más camino por hacer. Todavía uno percibe mucha discriminación con respecto a las patologías o los trastornos de salud mental. El tema de la, entre comillas, invisibilidad de los trastornos hace que nos olvidemos de que las personas padecen o tienen un trastorno y rápidamente las juzguemos como que deberían estar bien y eso resulta invalidante para las personas. Pasa muchas veces, por ejemplo, con la depresión, que nosotros creemos que, más allá de ser un trastorno del estado de ánimo, nosotros creemos que tiene que ver como con la voluntad de las personas. Y bueno, no, salí, tomá sol, sentate, caminá, andá a hacer esto, a hacer lo otro, y creemos que es una cuestión medio voluntarista y en realidad la persona está afectada por una enfermedad, un trastorno que tiene una etiología, tiene un tratamiento, es decir, tiene una evolución y es como cuando yo les pongo siempre el ejemplo en la clínica, ¿no? Es como que si una persona estuviera con una pierna quebrada y le decimos que camine o que baile o que salte. Cuando nosotros tenemos un yeso en la pierna, es claro que esa persona no puede hacer determinadas cosas. Con las enfermedades mentales no nos pasa eso de tener un yeso, no lo vemos, entonces pensamos que la persona puede, pero en realidad no, y estamos haciendo que una persona que tiene una pierna quebrada camine o baile, lo cual resulta doblemente doloroso porque la persona no puede, se siente mucho más incompetente, se agrava su situación y además el familiar se frustra muchísimo en ese proceso, o sea que es un perder-perder en este caso, todos pierden, ¿no?
Ahora, Roberto, las enfermedades mentales, los trastornos, ¿se han agudizado o en realidad ahora le estamos poniendo nombre y teniendo menos quizás pudor, aunque sí hay todavía un porcentaje muy importante de esto de demonizar o querer invisibilizar esas cosas, creo yo, porque a veces es muy doloroso, es como un mecanismo de defensa, pero es verdad que se agudizaron. Yo recuerdo en algún momento se estaba la discusión de, ¿aumentaron los casos de violencia doméstica o en realidad ahora lo visibilizamos y lo hablamos y en realidad estaba tapado? ¿Aumentaron, Roberto? Bueno, yo en caso de violencia doméstica no te sabría decir. Parece ser que tenemos una mayor visibilización de estas situaciones a partir de lo que los medios nos ponen para que nosotros veamos, que estas situaciones de violencia doméstica antes también pasaban, lo único que se les daba otro tratamiento a la información y no se visibilizaban así, no sé, se traducirían como accidentes. Era muy célebre entonces, recordarás tú, aquello de los crímenes pasionales, ¿no? Que hoy podríamos definir. Es el caso claro de, por ejemplo, de Elmira Agustini, es un claro ejemplo de un femicidio, y en ese entonces todo se habló más bien de un crimen pasional, ¿no? Es decir, cómo la pasión incidía en ese hecho delictivo, ¿no? Hoy en día me parece que estamos un poco más precisos en cuanto a la descripción de cuadros, de nosologías, de trastornos, etcétera, y eso, porque ha avanzado la investigación y el desarrollo de la psicología como ciencia, entonces eso también a veces genera como una inflación de trastornos, como que todo es un trastorno de esto, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de alimentación, trastorno de déficit atencional, trastorno de, no sé, montones de cosas que antes no pasaban, pero no pasaban, no pasaba lo del diagnóstico. Y la persona, uno sabía que le pasaba algo, pero uno no sabía qué. Yo me parece que hoy en día ha avanzado la investigación, los profesionales nos hemos ido capacitando más, uno puede discriminar mejor, aunque sea muy difícil todavía, porque acordate que al menos en el correlato de lo psicológico, muchas veces el diagnóstico depende de la observación de uno o varios profesionales clínicamente, no es como una hepatitis que yo hago un análisis de sangre y me sale determinados valores y yo puedo concluir que la persona tiene o no tiene determinada cosa. En cuanto a la psicología o a lo psicológico, es una observación clínica, es la que hace el clínico a partir de su saber y experiencia y los datos que le aporta el paciente. Y también son entidades muchas veces que cambian, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Una persona que esté afectada por un trastorno en determinado momento no quiere decir que se cure para siempre y no le vuelva a pasar, a veces pasa, pero no quiere decirlo. Puede ir evolucionando y va a ir cambiando, ¿no? Y las mismas realidades de la vida también lo van afectando, es decir, una persona puede haber tenido un desarrollo perfectamente dentro de lo esperable y sucedió un hecho traumático y eso le cambió determinadas cosas, reflotó otras y claro, va cambiando. La salud mental, al igual que la salud de las relaciones, eso es un tema interesante, es algo que hay que irlo manteniendo a lo largo del tiempo y uno tiene que ir haciendo inversiones en ese proceso y no es algo que se tenga y una vez que se tiene es permanente. No, es algo que se va a ir cuidando, es igual que la salud orgánica, es decir, hoy yo me siento sano, pero mañana puedo estar enfermo. En lo mental también pasa lo mismo. Recientemente en un congreso que yo estuve en Brasil sobre psicología, hablaban de que la atención psicológica deberíamos pensarla como el dentista, decían ellos, porque que el dentista me subsane, me cure o repare un molar, una muela o algo, no implica que ese molar no vuelva a enfermar y yo no vuelva a tener caries, sino que es un mantenimiento. Yo puedo ir al psicólogo o recurrir al profesional de salud mental para atender esa situación puntual, queda pronto, está todo precioso, nos vamos y al año volvemos por otra situación. Y es así como debería pensarse la salud mental, en una dinámica
que tiene que ver con ir resolviendo procesos. Mirá lo que mandan por acá, más o menos en esa misma línea, un oyente de hace mucho tiempo de la radio, de Progreso. A mí me pasó cuando me sacaron la renta, porque me afectó muchísimo recuperarme, y como tengo el problema 2x3, me afecta también, me vuelve a afectar. Tengo apoyo de mi familia, pero mi mente se iba a las nubes y soy el que recibe todos los problemas ajenos encima. Claro, ahí tenemos, la renta se refiere al dinero. Exacto, claro, a una renta a una pensión, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí vos ves que a la oyente le pasa, ella tiene ya una personalidad que la predispone, ¿no?, a hacerse cargo de dificultades, y encima le quitan una herramienta para resolver dificultades, como puede ser el dinero en este caso, o al menos gestionarlas distinto, y eso le complica. Es decir, hay una personalidad base y además hay algo del mundo real, ¿no? Y se combinan. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. No es lo mismo perder la renta para una persona que para otra, ¿no? No es lo mismo el estilo de afrontamiento de uno que de otro. Esto va variando y eso nos va generando distintas realidades que son muy personalizadas, ¿no? Cada persona es un mundo. Tenemos que irlo viendo. El mayor desafío, me parece a mí, para salud mental es que las personas puedan tener acceso a los recursos de salud mental. Hoy hay mucha investigación, hoy se puede hacer mucho por muchas patologías y trastornos, la verdad, desde lo clínico, desde lo psicoterapéutico, pero la verdad que ya sea en Uruguay, en España, en Estados Unidos, en Argentina, es decir, esto es como una realidad bastante universal. La gran dificultad es el acceso de las personas a los recursos de salud mental. La psicoterapia básicamente es privada en todo el mundo, no necesariamente es pública, o es pública en algunas cosas muy puntuales y por un número determinado de sesiones, pero no permite a la persona ir y volver, salvo que la persona se lo pueda solventar. Y hoy en día esa es una limitante importante que tenemos las personas, pero ya les digo, en Uruguay o en todas partes. Pasaba en Francia, hace poco había un reclamo en ese sentido. La salud mental es un bien de lujo hoy todavía. Y eso en realidad afecta a muchas personas, porque justamente poblaciones más vulnerables socioeconómicamente también tienen mayores dificultades y requerirían mayor atención en cuanto a salud mental. Y muchas veces condicionan ciclos socioeconómicos complejos por no tener esa salud mental adecuada, ¿no? Y es como un círculo vicioso que no se detiene. Ni que hablar. Mirá lo que te mandan por acá. Buen día, Cecilia, soy Rosa de Colinas de Solimar. A mí me afectó mucho también que el BPS me negara la pensión, ya que no puedo trabajar. Gracias, saludos para todos ustedes. Y acá me queda poco tiempo, me tengo que ir a un espacio contratado, pero acá te pregunto, ¿se están dando a nivel tanto ambiental como global, digamos, generalizado, aspectos que profundizan o contribuyen más a deteriorar la salud mental? ¿O somos nosotros más débiles, digamos? Porque están las famosas generaciones de cristal, las que se le va poniendo nombre como, bueno, no tolera la frustración, qué sé yo, no tolera los problemas, los otros, antes éramos más fuertes, etcétera. ¿Qué está pasando, Roberto? Y, ¿qué está pasando, Cecilia? Por favor. Ay, Cecilia, me parece que es un poco la combinación de ambos. Hay una cuestión de expectativas. La población hoy en día tiene expectativas sobre lo que ella debería hacer, o lo que debería rendir, o lo que su familia debería hacer, o que los hijos deberían ser, o el matrimonio debería ser, que no coinciden necesariamente con sus vidas. Y eso genera una brecha, una disonancia, que hace que las personas sufran mucho, ¿no? Eso es un escenario complejo. Las comunicaciones, las redes sociales favorecen muchas veces las comparaciones, y las comparaciones no son adecuadas. A veces comparamos cosas que no son comparables, y eso sin duda tiene muchas veces que ver con cuadros depresivos o con ansiedades o simplemente con malestar generalizado, es decir, de no estar a la altura de las expectativas, que son expectativas que por demás son irrealistas o irreales, pero la persona no lo sabe en ese proceso, entonces se va complicando. La sociedad hoy en día está muy compleja y el tema del consumo y de las redes y de vivir medio como para la fachada
complica realmente, ¿no? Bien. Roberto, me quedan muchos temas, muchas cosas para preguntarte. Me tengo que ir ¿Verdad? rápidamente a un espacio contratado. Pero si a vos te parece, el jueves establecemos un nuevo contacto y seguimos hablando sobre este tema y ya conocemos los detalles también porque se viene una nueva Expo Entre Rieles, ¿verdad? Ya fue la Expo, fue el pasado 8. Fue este fin de Sí. semana pasado, es cierto, es cierto. ¿Cómo salió todo? Y mira, luchando con el tiempo, pero a pesar de eso salió bastante bien. Mucho mejor de lo que esperábamos a priori, porque estuvo bastante feo el invierno, ha sido larguísimo. Ay, sí, por favor, y de repente... Y ahora viene la lluvia de vuelta. Cecilia, te agradezco la difusión y quedamos. Y yo el jueves no sé si podré, pero el martes próximo seguro. Dale, volvemos a hablar de este tema y de tantos otros, porque la verdad que nos pusimos a hablar contigo y no sabes la cantidad de mensajes que están llegando, pero me tengo que ir a un espacio contratado. Un gusto, que se comuniquen, Ceci, te paso mi celular a mis oyentes, es 099-334647, me escriben, contratan, yo atiendo acá en la zona, en el Paime Olmos, así que a la orden para todos ustedes. Y bueno, sigamos pensando en esto que quiere la OMS, que es hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial, que es el lema del Día Mundial de la Salud de la salud mental para este año. Un abrazo enorme, Roberto, un gustazo escucharte. Igual, que pases muy bien. Bueno, nos tenemos que ir porque se viene el espacio contratado del doctor Carlos Rodríguez, pero quedan muchas puntas ahí para tratar y les